Verbo mata carita. Esta es una frase que te utilizaba mucho en el pasado para decirnos de aquellas personas que a lo mejor no tenían tanto atractivo físico, hombres o mujeres. Mucho se usaba para hombres feos. Y, sin embargo, que tenían la capacidad de, a través de una conversación muy interesante, atraer a otras personas. Ahora, ¿por qué creo que es muy relevante pensar en esta frase cuando hablamos de por qué ChatGPT no va a destruir al mundo? Creo que hay muchas personas que están verdaderamente maravilladas con ChatGPT, están realmente pensando que ChatGPT hace cosas maravillosas, que realmente las hace. Es muy sorprendente lo que puede hacer ChatGPT. Pero por otro lado, ChatGPT realmente no es mágico ni tampoco hace cosas mucho más allá de su fin. Entonces les quiero contar aquí por qué ChatGPT no va a destruir al mundo. ChatGPT es un modelo que está entrenado en lenguaje. Sabe mucho de lenguaje, ha sido entrenado muchísimo en lenguaje. Sin embargo, es muy bueno en lenguaje, es muy bueno en interpretar el lenguaje natural con el cual tú te comunicas con ChatGPT, de manera que tú puedes escribir prompts, incluyendo prompts verdaderamente complejos. Aunque tu estructura gramatical no sea la mejor, aunque tu estructura gramatical sea compleja, aunque le pongas todas las ideas juntas sin puntos ni comas ni nada, lo entiende y lo ejecuta. Entender tu lenguaje natural tal cual, como si estuvieras hablando con un amigo. Ahora, ¿qué otra cosa también es capaz de hacer ChatGPT? ChatGPT es capaz de establecer relaciones en todas aquellas cosas que también se hicieron con lenguaje natural con la cual se le alimentaron datos. Se le llama aquellos datos con los cuales fue entrenado ChatGPT. Ahora, todo eso hace que sea muy bueno con lenguaje. Y las respuestas, las mejores respuestas que puedes obtener de ChatGPT son con lenguaje. Por eso por ahí vas a ver en algunas cosas en donde de repente ciertas operaciones lógicas o ciertas operaciones matemáticas no las hace tan bien porque realmente es muy bueno en el lenguaje. Entonces tenemos un modelo que ha resultado ser muy bueno en lenguaje. Eso no quiere decir que ChatGPT sea un experto en ajedrez, eso no quiere decir que ChatGPT sea un experto en armamento, eso no quiere decir que ChatGPT tenga voluntad propia. Es simple y sencillamente un modelo de lenguaje. El nombre que se le da a estos modelos de lenguaje es LLMs. LLMs es Large Language Models, es decir, están entrenados en cantidades masivas de lenguaje. Y no solo está entrenado en todos esos datos, sino que además puede establecer conexiones entre diferentes conceptos, de manera que cuando tú le preguntas algo que no necesariamente se le dio como información, puede establecer relaciones entre los datos que sí tiene y darte una respuesta la mayor parte de las veces correcta. Entonces ChatGPT es muy bueno con su verbo. Puede ser inclusive bastante atractivo lo que dice, incluyendo algunas versiones que ya se están haciendo en donde, por ejemplo, en la versión que tiene Microsoft, en Microsoft Bing, le puedes decir si quieres respuestas más precisas o respuestas más creativas, es decir, se puede modular un poco, inclusive el tono de voz con el que habla, pero en términos generales puede ser bastante elocuente y bastante convincente. Y eso obviamente tiene muchos peligros, porque también es cierto que habrá personas que sean susceptibles a ser influenciadas por alguien con mucha elocuencia y con una capacidad argumentativa muy importante. Vamos a empezar a ver historias alrededor de eso. Creo que ya hay algunas historias por ahí en la prensa de personas que dicen haberse suicidado porque el ChatGPT o algo parecido, un modelo de estos de chat orientado y alimentado por inteligencia artificial, les dijo que se suicidaran. Entonces hay que tener cuidado, hay muchos peligros ahí. Pero ChatGPT ciertamente no es el tipo de inteligencia artificial que puede hacer cambios sustantivos, que puede tomar medidas por sí sola, no es autónoma, no tiene una conciencia. A eso hay otros modelos que también se están trabajando con ellos, se le llama AGI o Artificial General Intelligence, es decir, una inteligencia general mucho más parecida a la de los humanos. Por hoy, lo que tenemos en ChatGPT es un modelo de lenguaje, algo con mucho verbo, capaz a lo mejor hasta de hacer algo parecido a lo que sucedió en la película Her, en donde un asistente de inteligencia artificial, en este caso en la película, en el caso de Her era Scarlett Johansson, la que daba la voz
a este asistente de inteligencia artificial, enamora a su usuario, que en este caso era Joaquín Phoenix, que se enamora total y absolutamente de su inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque siempre estaba ahí, tenía una voz increíble, siempre sabía que quería la persona escuchar. Entonces sí hay peligros bastante fuertes también en los modelos de voz, pero no son los peligros que algunos están tratando de poner en la prensa, de que con eso vamos a la inteligencia artificial va a tomar el mundo, o va a tomar las armas, o va a empezar a tomar decisiones, o escenarios tipo Skynet, del Terminator, o escenarios tipo 2001 Odisea del Espacio. Realmente los modelos de voz, los modelos de lenguaje natural están ahí para ayudarnos con el lenguaje de una manera muy importante, son muy sofisticados en su manejo del lenguaje, pero puede ser que pierdan una partida de ajedrez porque no están hechos para eso. La inteligencia artificial todavía hoy, muchos de los modelos que tenemos sirve para un uso muy específico. En este caso es un uso bastante general porque entender el lenguaje y ser erudito, ser bastante bueno manejando el lenguaje y pudiendo expresar en lenguaje conceptos de la manera en la que lo hace ChatGPT es muy poderoso.